Saludos cordiales a todos. Nos encontramos en una entrevista con María Camila, quien es profesora e investigadora. Buenos días, mi nombre es Valeria Andrade, soy estudiante de la carrera de Educación Inicial y el día de hoy vamos a realizar una entrevista. Hola Valeria. Hola, ¿qué tal? Como primero quisiera saber cómo inició el interés por estudiar y trabajar el tema de la primera infancia. Vale, Valeria, muchas gracias. Pues compartirte que justamente mi interés ha sido por el de los niños y las niñas hace mucho tiempo Ujú. y realmente yo he hecho trabajo como en muy distintas vías. Por un lado, yo empecé trabajando más como en una acción directa en territorio, en un proyecto que inicialmente era el programa Niños, Niñas, Jóvenes Constructores de Paz, que luego lo fuimos resignificando justamente para la primera infancia en el programa Convidarte para la Paz y hacía pues talleres, mucha acción en territorio con ellos y ellas. Y luego, pues viendo también la potencia que tiene el trabajo con ellos y ellas, empezamos a hacer investigación social para comprender un poco mejor cuáles eran las situaciones por las que ellos pasaban y fortalecer también sus prácticas. Entonces, allí empecé a hacer también una investigación, pero siempre orientada a la transformación y demás. ¿Cuándo empiezo yo a decir esto hay que hacerlo con primera infancia? También porque nosotros hacemos parte de la Fundación CINDE, que es la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, cuyo foco como tal es la primera infancia, los niños, niñas y jóvenes. Y allí siempre nos han mostrado cómo realmente en la primera infancia está el mayor potencial de desarrollo. Ujú. Entonces tú sabes que hay que empezar desde esos primeros años de vida y por eso es que nosotros hemos trabajado con ellos y con ellas. Y allí como parte de esta fundación y de su Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, Alianza Cindy Universidad de Manizales, he hecho pues todo mi trabajo ligado a la investigación y el desarrollo a favor de los niños y niñas desde sus primeros años y por supuesto de sus agentes relacionales. Ok, como en base a lo que tú me mencionas, ¿por qué creerías que es primordial e importante tratar el tema de la paz desde la primera infancia y continuamos con los demás? Claro que sí. Pues por un lado, en el país del que yo vengo, Colombia, el tema de la paz ha sido un tema de mucha pertinencia hace muchos años. Tú sabes que históricamente Colombia ha sido un país marcado por la violencia, las violencias múltiples, la violencia estructural que marca las desigualdades, la violencia directa que viven muchos actores, sobre todo en mayor situación de precarización, pero también un país en el que ha habido muchas acciones a favor de la construcción de paz. En el CINDE y en el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, Alianza CINDE Universidad de Manizales, donde yo trabajo, pues realmente una de nuestras apuestas, casi desde los años 90, han sido todo este trabajo alrededor de construcción de paz. ¿Y por qué con primera infancia? Nosotros trabajamos inicialmente con niños, niñas, jóvenes, familias, docentes, y empezamos a ver que realmente si nosotros no empezamos a construir las bases de la subjetividad política, del agenciamiento, de las relaciones pacíficas en las que podemos vivir con los otros y las otras y no eliminarlos porque son distintos a nosotros, si eso no lo empezamos a hacer desde los primeros años de vida, quizás sea un poco tarde porque se Ujú. empiezan a naturalizar muchas prácticas. No quiere decir que si eso no se hizo a la primera infancia, luego no es posible hacerlo. Por eso también nosotros trabajamos con niños, niñas, jóvenes y con adultos. Pero realmente si lo hacemos desde los primeros años, va a ser posible un mayor potencial de transformación. Ujú. Y por esto es que lo hacemos desde los primeros años y todo este tema de construcción de paz que también hemos articulado con el de memoria, con el de reconciliación, con el de ciudadanía, con todos otros temas que también tienen que ver con ello, pero que lo que en últimas implica es el agenciamiento y el fortalecimiento de los niños y niñas desde sus primeros años como sujetos políticos. Ujú. Como lo tenemos en cuenta, tomamos en cuenta la importancia de los niños desde la paz. Actualmente nos enfrentamos a varios conflictos, principalmente la guerra que se está enfrentando. ¿Cómo lo manejaríamos desde la escuela y lo trabajaríamos desde la familia? Aparte de ahí, para manejar un proceso unido, ¿cómo lo haríamos? Gracias, Valeria. Eso es fundamental, porque una entrada es como esta muy grande, como la que se hizo en Colombia de los acuerdos de paz, Ujú. que es una paz que se busca la paz territorial, de arriba hacia abajo, que esto se llegue a unos acuerdos en política pública y que en función de ello luego eso ya llegue a permear a los actores en territorios
pero todo el trabajo que nosotros le hemos apostado es lo que tú estás diciendo. Eso no puede ser de arriba hacia abajo, también, eso también es importante, pero quienes estamos en el campo de la educación y de las ciencias sociales necesitamos también emprender acciones, investigaciones orientadas a la transformación que posibiliten esto que tú estás diciendo que es fundamental en primera infancia, que es ese trabajo articulado entre la familia y la escuela. Entonces, justamente en el marco de estos programas nosotros hemos identificado que desde la escuela, pero también desde la formación ciudadana, pero también desde la socialización política, procesos que se dan en ese necesario vínculo familia-escuela, es posible empezar a construir desde los primeros años esas disposiciones para el encuentro con otros. La paz en últimas no es otra cosa que la transformación también de conflictos en ese encuentro con los otros diferentes, en los que justamente en la práctica relacional logramos fortalecer y generar transformaciones. Es simplemente no acabar con el otro porque es distinto a mí, no silenciarlo, no violentarlo. Y en este sentido, allí la educación tiene un papel enorme, porque justamente a partir de allí es que se puede empezar a generar escenarios de formación ciudadana, pero esto en la primera infancia no se puede dar solo desde la escuela. Necesariamente tiene que ser en ese vínculo familia-escuela, en donde justamente están los agentes relacionales centrales de la primera infancia. Tú sabes que desde los primeros años de vida la parte relacional es fundamental, Ujú. pero justamente en la primera infancia la familia cobra un lugar central. Entonces no estamos viendo a las familias tampoco de manera pasiva, no es solamente receptoras un poco de todo esto que plantea la escuela, aun cuando la escuela tiene unos elementos fundamentales que debe poner allí en diálogo, pero también la familia puede empezar a constituirse como sujeto político. Las madres, los padres, los distintos actores de la familia pueden empezar a contribuir un elemento fundamental que es ese agenciamiento de los niños desde sus primeros años. Ok, a partir de allí, tú mencionas la familia, el involucramiento de la familia, pero tenemos conocimiento de que existe vulneración de derechos a partir de la familia y que se puede desarrollar en el ámbito escolar. ¿Cómo lo manejaríamos si la familia no empieza con un buen desarrollo, incluyendo la paz, los derechos, el respeto, y esto se basa igual, se despliega hacia la educación, hacia los cursos, hacia las aulas? ¿Cómo manejaríamos esto? ¿Qué actividades realizaríamos? Ujú. Esto que tú dices es muy importante porque no se trata solo de trabajar con los niños y las niñas, es también fundamental el poder trabajar con sus familias. Ujú. También necesitamos formarles a estas familias como sujetos políticos, también necesitamos formarles en la base de la construcción de paz. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a partir de empezar a desarrollar en las propias familias y en los niños y niñas su potencial afectivo, en el cual ellos y ellas empiezan a valorarse a sí mismos, poder querernos a nosotros mismos para también de la misma manera poder querer a los demás, a las otras personas, a los otros lejanos que en algunos momentos ni siquiera alcanzamos a conocer y también a las siguientes generaciones, pero también al medio ambiente, ese afecto también y ese cuidado. Allí trabajamos también todo un tema que es el potencial ético para la construcción de paz, donde podemos poder escuchar a los otros, respetarnos, convivir a pesar de nuestras diferencias, una vivencia de los afectos, de los valores, pero centrados justamente en esta posibilidad de la interacción y construcción con los otros diversos. También trabajamos el potencial comunicativo para la construcción de paz porque consideramos que es fundamental en las familias poder generar instancias de comunicación. ¿Cuál es esta escucha genuina frente a los niños y las niñas de modo que ellos puedan realmente tener un ejercicio de participación desde una perspectiva que no sea adultocéntrica? ¿Cuáles son las maneras de comunicarse de los niños y niñas a través de sus gestos, de lo lúdico, del arte? Y cómo las familias también tienen una voz y es fundamental escucharles en esa tramitación de conflictos. Ujú. Tenemos también todo el potencial político para la construcción de paz que implica justamente esta construcción con otros de posibilidades posibles, la transformación, no seguir reproduciendo estos círculos de la violencia, sino generar posibilidades de convivencia, pero esto no se hace solitos, sino que lo hacen las distintas personas del núcleo familiar con sus comunidades, con la institución educativa y todo lo que tiene que ver también con este potencial creativo para la transformación de conflictos, donde los niños y las niñas tienen tanto que enseñarnos.
Con respecto a primera infancia, hemos incluido unos potenciales para la construcción de paz muy importantes, que es el potencial lúdico y de exploración, donde justamente allí se encuentra una posibilidad de todo lo otro que hemos hablado, de quererse a sí mismos, de querer a los demás, de poder encontrarse con los otros desde la diferencia, de poder comunicarse, incluso de poder transformar los conflictos por medios pacíficos. Y encontramos también un potencial que ha sido muy interesante y que ha sido emergente en los niños y niñas de la primera infancia, que es el potencial de cuidado de la naturaleza, Ok. que a veces se nos olvida un poco a los adultos, pero que los niños y niñas tienen esta relación tan cercana donde nos invitan justamente a construir paz también a través de ese cuidado de la naturaleza. Lo hacemos nosotros a través de una serie de talleres, de encuentros conversacionales, de espacios de construcción en los cuales a la vez generamos ejercicio investigativo, pero ejercicio de transformación. Esto es lo que hacemos con las familias y con sus hijos e hijas. Ok, con todo esto de la violencia, de la vulneración de derechos, ¿cómo crees y cómo prepararíamos a los docentes para que estén dispuestos y listos para trabajar esto? Porque entendemos que la violencia, como decíamos, venía desde casa, pero muchas veces las docentes somos las que tenemos que enfrentar y ayudarlos, junto a, obviamente, los psicólogos. ¿Cómo nos prepararíamos frente a esto? Esto es fundamental porque a veces se nos olvida formar a los educadores y las educadoras Sí. y simplemente pensamos porque ellos ya son docentes, simplemente tienen todas las herramientas. ¿Cuál es la perspectiva de estos proyectos en los que nosotros hemos estado? Esta formación política se requiere dar a partir de los niños y las niñas, a partir de sus familias, pero también con el grupo de agentes educativos y docentes. Entonces, en este sentido, también trabajamos estos mismos potenciales, porque es fundamental que la profesora pueda quererse a sí misma para también poder querer a los niños y las niñas, generar ese ejercicio de respeto, de escucha, de co-construcción, incluso con ellos y ellas, de favorecer estos escenarios creativos de transformación de Ujú. conflictos, de favorecer estos escenarios de lo lúdico, de la exploración, del cuidado de la naturaleza. Todos estos potenciales que hemos mencionado los trabajamos con los distintos grupos de actores. ¿Para qué? Para que los niños y niñas se formen como sujetos políticos, pero también para que las familias se formen como sujetos políticos y también para que las profes se puedan formar como sujetos políticos. Y en este sentido también puedan aportar a la construcción de paz en este entramado relacional, porque esto se gesta desde las conversaciones cotidianas, desde lo más íntimo de la relación. Y si no hay formación política en este sentido también para el grupo de educadoras iniciales, pues justamente va a haber como una ruptura del proceso sistémico Claro. y es fundamental entonces la integración de todos y todas, pero también su posicionamiento como sujetos políticos. Ujú. ¿Y cómo le ves tú? ¿Desde qué posición la ves? ¿Cuáles son los derechos más vulnerados que presentan los niños actualmente? Ujú. Nosotros en las investigaciones hemos encontrado realmente, hemos trabajado con algunos niños y niñas de la primera infancia cuyas familias vienen de contextos de conflicto armado. Encontramos que hay vulneración prácticamente de todos los derechos, porque hay vulneración al derecho a la vida, en algunos casos de los propios niños, Ujú. en algunos casos de sus familias, Ok. de sus seres queridos. Hay vulneración en algunos casos al derecho a la protección, porque en realidad no están las condiciones dadas para su agenciamiento, para su constitución como sujetos. Justamente allí hay toda esta entrada en la cual no se protege a los niños y las niñas y cuando se les intenta proteger también se les ve en un carácter de minusvalía, como los pobrecitos, los que no son capaces, a los que hay que hacerles todo y eso implica que tampoco está su agenciamiento. Claro. Entonces, digamos, hay vulneración múltiple de derechos. En muchos casos hay vulneración al derecho a la educación, que los niños y las niñas tampoco tienen ese acceso. Las familias en situación de destierro llegan en algunos contextos a reproducir un poco esas violencias y esta precarización de derechos a la que eran sujetos en los contextos de conflicto armado. Ujú. Llegan a las comunidades de acogida y tampoco en algunos casos nos han compartido que les ha tocado escoger quién es la persona que va a poder acceder a la escuela. No pueden ir todos, no tienen el recurso ni la disponibilidad para lograr hacerlo. Y así con cada uno de los derechos, el derecho a la salud también se ha visto afectado en estos tiempos de pandemia, no solamente en términos de la pandemia, sino todo lo que implica la desnutrición, todo lo que implica esa desigualdad estructural que llega a lo más cotidiano de sus propias vidas. El derecho a la participación también se les ha vulnerado justamente porque en muchos casos
hay como este cruce de exclusiones. Por un lado, por ser de contexto de conflicto armado, entonces hay un primer ejercicio de victimización. Pero por otro lado, al considerarles niños y niñas carenciales, deficitarios, a los únicos, la única manera de aproximarnos es la protección, pero no realmente su agenciamiento. Ujú. Entonces, realmente ahí no se les da posibilidad y vía libre a su participación, o se les pone en el marco adultocéntrico en el cual ellos tienen que participar, pero de tal manera y no realmente desde sus propias voces. Entonces, diríamos que realmente hay una afectación múltiple a los derechos. Y esto pues que lo hemos trabajado en contextos de conflicto armado, pero si uno se remite a los lugares donde hay mayor precarización, que es justamente donde nosotros trabajamos, porque nuestra apuesta misional es generar posibilidades de transformación, pero para quienes se encuentran en mayor condición de vulneración de derechos y demás, estaríamos hablando pues de una vulneración de derechos múltiple. Claro. Hablando de la vulneración de derechos múltiple, pensando en el ambiente educativo, ¿cuál crees que es el mayor problema basándonos en las docentes vulnerando los derechos de los niños? Quizá podríamos hablar, diría yo, el derecho a la participación, porque tú no te vas a encontrar con las docentes que van a poner en peligro, por ejemplo, la protección de los niños y las niñas, aun cuando las hay, pero hablamos como de la generalidad. Ujú. No van a estar poniendo en peligro el derecho a la educación de los niños y las niñas, ni el derecho a la salud, porque además están respondiendo a unos estándares de educación del Ministerio de Salud, de los distintos ministerios donde se reglamenta mucho todo esto en relación a los derechos de los niños y las niñas. El derecho a la vida tampoco lo vulneran porque no van a ejercer esa violencia directa que acaba con la vida de los niños y las niñas, pero quizá podríamos hablar del derecho a la participación, porque aun cuando tenemos escenarios colaborativos, en muchos casos simplemente se da desde la perspectiva del adulto y Ujú. nos pasa mucho a las educadoras, que esperamos que realmente los niños y niñas participen de esta manera y tengan además, esto está muy ligado tanto a la educación como a la psicología, que Claro. nos ha llevado como a unos rótulos, a unos encasillamientos, y si el niño o la niña ya no responde a este parámetro específico, ya es un déficit de atención e hiperactividad, ya es Ujú. todo este otro rótulo, y lo que vamos generando es todo un escenario de normalización, tiene que ser de esta manera y todo lo que no cabe allí justamente es carencial, deficitario, y de esa manera no les permitimos realmente sus propias voces. Ellos las tienen, pero no las escuchamos. Claro. Ujú. Y cuando nos movemos en esta perspectiva adultocéntrica, tampoco posibilitamos en la relación el que ellos y ellas puedan realmente expresar sus ideas, sus sentimientos, generar las acciones. Y nos encontramos en esos primeros años casi siempre diciéndole a los niños y las niñas qué tienen que hacer y demás. Nos sucedió en la investigación que hacemos con Daniel Llanos en comparación entre Ecuador y Colombia de los niños y niñas en tiempos de pandemia. Nos sucedió muchísimo las profes normando un poco lo que sí es posible y lo que no. Ese ejercicio de participación se perdió muchísimo, tanto a nivel familiar como a nivel educativo. Ujú. Claro, porque había que continuar como con unos estándares mínimos de educación, había que continuar con un currículo específico, pero sucedió mucho que esa participación se vio afectada. Entonces Sí. diríamos que el derecho principal que se ve vulnerado sí es este derecho a la participación. Ok. Ahorita que lo mencionas justo esto de la pandemia, cuando hace 2 años teníamos la participación presencial de los chicos, de los niños y de las docentes. Hablando de la vulneración y más que todo de los castigos, de lo tradicional, hemos presenciado las acciones de las docentes que obligan a los niños a realizar algunas actividades o al momento del alimento les obligan con la cucharita o ese tipo de acciones. ¿Cuáles serían las actividades o charlas que nos podrían ayudar para evitar todo este tipo de problemas? Claro, justamente estamos en la paradoja a la que hemos llegado en este tiempo de pandemia, que es esa paradoja entre la libertad, la autonomía y el cuidado y la protección. Entonces hay una tensión permanente en la que realmente, y eso lo hemos encontrado en la investigación con Daniel, Daniela. aparecen estos niños y niñas que dicen, sobre todo los de la primera infancia, el límite a la autonomía fue total. Sí. En ese sentido que tú lo planteas de la alimentación, Ujú. pero también en el sentido de las tareas. Sienten una sobrecarga muy fuerte y son justamente las profes las que han llevado a que eso tenga que ser así,
Y en este caso, pues mientras el confinamiento, las familias también se vieron encargadas de que los niños y niñas hicieran toda esta cantidad de tareas y el tema de la alimentación. Ok. Ellos y ellas ven que esos son los dos elementos donde su autonomía se ha afectado más en estos tiempos. Entonces, ¿qué sería importante en esos casos? Para nosotros, la libertad y la autonomía hacen parte del último potencial que trabajamos para la construcción de paz, que es ese potencial político, que implica el agenciamiento de los niños y las niñas como sujetos políticos. Ujú. ¿Cómo nosotros trabajamos esto? A partir del desarrollo y despliegue de todos los demás potenciales, porque consideramos que para que los niños y niñas se fortalezcan como sujetos políticos, requieren esto de quererse a ellos mismos, querer a los otros, moverse en el marco de los valores, Ujú. moverse en el marco de la comunicación. Y tenemos distintas actividades para ir desarrollando cada uno de esos elementos. Te voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, para lo que tiene que ver con el potencial afectivo, manejamos el buzón del afecto, donde los niños dibujan su propio buzón y entre ellos se van haciendo o unos pequeños mensajes o unos dibujos. Nosotros también les vamos dando algún mensaje. La idea es que si se ha generado toda una rotulación negativa, carencial, deficitaria frente a estos niños y niñas, aquí vamos a hacer todo un ejercicio apreciativo y de generación de trama relacional. En eso se basa, por ejemplo, el buzón de los afectos. Y como esa, para cada uno de los potenciales hay distintas actividades que manejamos. Por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con el cuidado de la naturaleza. Entonces es el plantar un árbol, el estar allí cuidándolo o frente al cuidado de los otros para el potencial ético. Es con un huevito y como el huevito lo vamos a Ujú. cuidar y Claro. lo vamos a dibujar, lo vamos a colorear y vamos a organizar todos los elementos para cuidarlo, incluso si nos los llevamos a casa para que el huevito no se nos rompa. Claro. Así vamos desarrollando muchas actividades para cada uno de esos potenciales y Ujú. justamente la suma de todo ello va potenciando un poco ese agenciamiento político. Consideramos que no es posible el agenciamiento político sin todo lo anterior. Estos son ejemplos de lo que hacemos, pero nosotros tenemos realmente todos estos talleres en el marco de una cartilla en la cual tenemos como todas las distintas actividades que proponemos para estos distintos potenciales. Ok. A partir justo del ejercicio de cuidar el huevito, yo había realizado esta actividad con los niños para fomentar el respeto, el cuidado hacia uno mismo y que ellos aprendan a cuidar a los demás. ¿Cómo, además de esa actividad, enseñamos los derechos? Porque sabemos que es muy difícil enseñarles crudamente los derechos, entonces fomentando el ambiente armónico, el amor, la paz, ¿cómo los enseñamos? Ujú. Nosotros hemos trabajado los derechos en función de un trencito y allí lo que les proponemos es, tenemos unos distintos muñecos Ok. y deben ir montándolos al tren. Ya. ¿Quiénes van a montar primero al tren? Y entonces ahí empiezan a emerger todos los cruces de exclusión. ¿Van a montar primero al tren al hombre, al señor? ¿O van a montar primero al tren a la niña? ¿O van a montar primero al tren al abuelito? Ujú. Y va a ser el de la comunidad indígena o campesina o afro, o va a ser justamente el que tiene esta religión particular, como todas las distintas particularidades para poder ver ellos dónde van a ir montando a cada quien, pero también qué indumentaria le van a dar a cada persona, a quién le van a dar el maletín de médico o médica. ¿Va a ser al hombre blanco o va a ser a la mujer negra o a ella le van a dar el de la enfermera o a quién le van a ir dando cada uno de estos, de estos elementos? Y allí hacemos todo un ejercicio cuando ellos los van montando en ese orden, cuáles son las herramientas que les van a ir dando. Hacemos todo un ejercicio también reflexivo. Entonces, eso nos va mostrando quiénes tienen los derechos desde la perspectiva de los propios niños y niñas para ir deconstruyendo todos estos márgenes de que realmente son unos los más precarizados y no son finalmente los derechos universales ni para todos los niños y niñas. Claro. Entonces empezamos a generar como toda esta perspectiva como interseccional de revertir un poco esta precarización frente a los derechos y a las múltiples exclusiones. Ujú. Y justo hablando de la equidad, ¿cómo llenamos los vacíos que quedaron justamente ocasionados por la pandemia, basados en la equidad y en la inclusión con los niños, para que trabajen entre pares?
Bueno, pues esa es la tarea y ahora que estamos en la Escuela Internacional de Posgrados en Infancias y Juventudes y en el marco del programa de investigación postdoctoral en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, estamos proponiendo un diálogo bien interesante entre academia, organizaciones sociales y política pública, porque yo creo que las desigualdades que están tan arraigadas hay que trabajarla con esos distintos grupos de actores. Necesitamos que la política pública y los estados den las garantías necesarias para todas esas vulneraciones y desigualdades que se han acrecentado en estos tiempos, pero necesitamos una academia reflexiva, pensante, investigando, interpretando y generando posibilidades de transformación. Y necesitamos unas organizaciones sociales que conozcan los territorios, que estén allí con las voces directas de los actores sociales y generemos este escenario colaborativo de co-construcción. Yo creo que si eso se logra, es posible empezar a generar, desinstalar ciertas prácticas, pero esto es un elemento que no se va a hacer de un día para otro porque estas desigualdades se han instalado en nuestros países de manera histórica y en el caso de Colombia ha sido también la base para generar muchas de las violencias que también han estado presentes de manera histórica. Entonces yo creo que allí hay que hacer una acción intencionada muy fuerte, pero en el caso particular de la primera infancia, yo creo que la única posibilidad de empezar a revertir esas desigualdades es la educación, porque si generamos escenarios de educación de calidad, de educación pertinente, de educación que favorezca, por supuesto, generar las conceptualizaciones necesarias, los desarrollos necesarios en todos los ámbitos de la vida del niño o la niña, pero también su formación ciudadana, también su formación como sujetos políticos, también toda esta potencialidad de generarse como constructores de paz desde sus primeros años de vida, es que realmente va a ser posible empezar a revertir estas desigualdades. Si simplemente esto le queda sujeto a los niños y niñas que tengan la posibilidad económica de acceder a una institución privada, ahí estamos perdiendo el año y ampliando mucho más las brechas de Sí. desigualdad. Entonces creo que es a través de la educación que es posible justamente empezar un poco a reducir todas esas brechas y esto tiene que ser en un ejercicio de corresponsabilidad entre todos los actores que estamos en este ejercicio relacional con los niños y las niñas. Ok. Y como para finalizar, ¿qué pautas, qué consejos darías a las futuras docentes de nivel inicial para que manejen un adecuado desarrollo de enseñanza hacia los niños? Bueno, yo diría que lo principal es que les aprendamos a escuchar a los Ujú. niños y las niñas porque a veces tantas conceptualizaciones que nosotros como docentes vamos aprendiendo nos llevan a tener un rol en algunos casos de expertas y en ese sentido se nos olvida realmente escucharles a ellos y a ellas. Y cuando hablo de escucharles, sí es de hablar con ellos y ellas, pero escuchar sus múltiples voces, qué nos están diciendo a través de sus lenguajes expresivos, qué nos están diciendo a través del juego, de las artes, de la exploración, de toda esta riqueza y complejidad que hay en sus vidas, porque realmente creo que es necesario establecer estos procesos de co-construcción, estos procesos colaborativos en los que no sea simplemente tenemos nosotros que llenar de contenido esta cabeza de este niño o niña, sino realmente esto es un ejercicio de co-construcción. Mi sugerencia también sería busquemos este vínculo, busquemos este contenido relacional, porque es que realmente es en la relación donde está el mayor potencial transformador. Es allí donde ellos y ellas pueden generar este ejercicio de socialización política, Ujú. de construirse como sujetos políticos. Entonces no tengamos estas distancias tan fuertes que a veces ponemos entre las docentes y los niños y las niñas, donde nosotros ahorita más con la pandemia cada vez más tenemos estos límites a la cercanía, a lo vinculante con ellos y con ellas, y realmente yo creo que ahí está el potencial. Y la otra recomendación sería todo el tema del juego, todo el tema de lo artístico. Demos todo ese despliegue porque ahí yo creo que hay un potencial fundamental para la educación y lo que hablamos hace un ratico contigo, no nos desvinculemos de las familias, porque Correcto. no vamos a poder trabajarlo solamente desde la institución educativa. Esto hay que trabajarlo desde una perspectiva relacional, sistémica, en la cual todos los actores relacionales de los niños y las niñas estemos a favor de su educación, de su agenciamiento y de su constitución como sujetos políticos. Ujú. Entonces creo que es desde las profes que podemos generar justamente
esto que aprendimos en pandemia, que fue este necesario vínculo familia-escuela, que lo teníamos tan silenciado, pero que nos dimos cuenta que ahora no era posible llegar a los niños y niñas si no era a través de sus familias. Entonces, que no se nos olvide todo lo que aprendimos en estos tiempos y en términos de la reinvención, de la innovación, de estar siempre pensando nuevas posibilidades pedagógicas que a lo que nos vimos sujetos en este tiempo de pandemia, pero que no haya pasado en vano todo este tiempo. Ujú. Listo, entonces yo te agradezco mucho, María Camila, por tus aportes. La verdad son de suma importancia para nosotras que somos futuras docentes y espero que los tomemos muy en cuenta. Este enfoque de la paz es muy importante actualmente y eso, muchísimas gracias. A ti, Valeria, muchísimas gracias. También a todos y todas los que nos acompañan hoy y en los siguientes días por esta entrevista. Mil gracias. Gracias.